En este vídeo vamos a estudiar la relación técnica de sustitución, también conocida por su acrónimo RTS, que veremos que guarda muchas analogías con la relación marginal de sustitución que estudiamos en la teoría del consumo, aunque obviamente, en este caso, aplicando este instrumento a la teoría de la producción. Al igual que la relación marginal de sustitución existía la relación marginal de sustitución del bien 2 por el bien 1, o la relación marginal de sustitución del bien 1 por el bien 2, en la teoría de la producción también existe la relación técnica de sustitución de capital por trabajo o la relación técnica de sustitución de trabajo por capital. En todo el apartado nos vamos a referir a la relación técnica de sustitución de capital por trabajo, denotada como RTS super K sub L. Pero el análisis de la relación técnica de sustitución de trabajo por capital es equivalente adaptándola adecuadamente. Definimos la relación técnica de sustitución de capital por trabajo como la cantidad en que debe aumentar el factor capital para compensar la disminución de una unidad de factor trabajo de manera que la producción no varíe. Por tanto, se trata de la tasa a la que la tecnología nos permite sustituir un factor por otro de forma que la producción permanezca constante. Desde el punto de vista gráfico, la relación técnica de sustitución es la pendiente de la curva isocuanta en cada punto y tomada en valor absoluto. Representemos gráficamente en el espacio de dos dimensiones, capital y trabajo, K y L, la curva isocuanta que nos permite obtener la cantidad de output Q super 0. En el apartado anterior, concluíamos que las curvas isocuantas debían ser decrecientes, suaves, continuas y convexas. Supongamos que nos encontramos en un determinado proceso productivo que llamamos A, el cual nos permite obtener la cantidad de output Q super 0 utilizando la combinación de L super A unidades de factor trabajo, K super A unidades de factor capital. Estando situados en este proceso productivo, decidimos que queremos renunciar a cierta cantidad de trabajo. Por ejemplo, el empresario decide que quiere despedir a un trabajador. Si a pesar de despedir a ese trabajador, el empresario quiere seguir produciendo la misma cantidad de output, la curva isocuanta informa de a qué otro proceso productivo hay que trasladarse para seguir produciendo la misma cantidad y, debido al decrecimiento de esta curva isocuanta, esto solo puede ocurrir si contratamos más cantidad del otro factor, es decir, aumentamos la cantidad de capital. Esto nos llevará a un nuevo proceso productivo que llamamos B, que utiliza una cantidad menor de factor trabajo, L super B, pero una cantidad mayor de capital, K super B, para seguir produciendo la misma cantidad de output Q super 0. Por lo tanto, se da una sustitución de trabajo por capital. Para obtener analíticamente la relación técnica de sustitución de capital por trabajo, debemos, como en el caso de la relación marginal de sustitución, introducir un signo negativo para convertir esta relación inversa en positiva. En el caso concreto de nuestro ejemplo, que se trata de una sustitución de factores en términos incrementales, la expresión analítica de la relación técnica de sustitución de capital por trabajo será el cociente del incremento en el capital dividido por el incremento en el trabajo, mientras mantenemos constante el nivel de producción Q. Debido a que este cociente es negativo, puesto que aumentamos cantidad de capital disminuyendo cantidad de trabajo, el cociente le debemos poner un signo negativo para que de esta manera la tasa de la relación técnica de sustitución que obtenemos tome valor positivo. Si esas variaciones en las cantidades de factores las vamos haciendo cada vez más pequeñas, pasamos de términos incrementales a términos infinitesimalmente pequeños. Entonces, la expresión de la relación técnica de sustitución de capital por trabajo se convierte en la derivada del capital respecto al trabajo para la curva isocuanta.
de nuevo incluyendo un signo negativo para que esa derivada en su conjunto tome signo positivo. Gráficamente, esta derivada para un proceso productivo A es la pendiente de la recta tangente a la curva isocuanta en ese punto A, que en valor coincide con la tangente del ángulo alfa. Veamos a continuación qué propiedades cumple la relación técnica de sustitución. En primer lugar, diremos que la relación técnica de sustitución equivale al cociente de las productividades marginales y que dicho cociente es positivo, puesto que las productividades marginales de los factores siempre son positivas. Vamos a demostrar esta propiedad. Para ello, partimos de nuestra función de producción que diferenciamos completamente y teniendo en cuenta que nos estamos moviendo a lo largo de una curva isocuanta, la cantidad de output se mantiene constante, es decir, la variación de Q, es decir, derivada de Q, debe ser 0. La función de producción depende de ambos factores, por lo que si la diferenciamos totalmente, deberemos derivar parcialmente la función de producción por el input trabajo y multiplicarlo por su diferencial, y sumarle la derivada parcial de la función de producción por el factor capital y multiplicarlo por la diferencial de K. Hemos dicho previamente que nos movemos a lo largo de una curva isocuanta y a lo largo de una curva isocuanta la cantidad de output que obtenemos es la misma, no cambia, por lo que el término de la izquierda, derivada de Q, debe ser 0. También debemos tener en cuenta que la derivada parcial de la función de producción respecto de cada factor es la productividad marginal de ese factor, lo que representábamos como F sub L y F sub K. Podemos reordenar esa igualdad pasando un término a la izquierda y multiplicando y dividiendo en cruz, y nos queda la expresión que muestra la transparencia. A la izquierda tenemos la derivada del capital respecto del trabajo, manteniendo constante el nivel de output, lo que acabamos de definir en la transparencia anterior como la relación técnica de sustitución de capital por trabajo, al ser la derivada de la curva isocuanta. Por lo que obtenemos que la relación técnica de sustitución de capital por trabajo coincide con el cociente de las productividades marginales, es decir, productividad marginal del trabajo dividida por la productividad marginal del capital. En el apartado dedicado a la productividad marginal, explicábamos que las productividades marginales de los factores eran positivas, por cuanto al añadir unidades adicionales de un input, manteniendo el otro constante, la cantidad de output que se obtiene aumenta, ya sea poco o mucho, pero aumentará. Por lo tanto, el cociente de las productividades marginales o relación técnica de sustitución deberá ser positivo. Al igual que en el caso de la relación marginal de sustitución, distinguiremos entre la expresión matemática o analítica de la relación técnica de sustitución y el valor de la relación técnica de sustitución para un proceso productivo determinado. Las productividades marginales de los factores vimos que eran funciones matemáticas que dependían de las cantidades empleadas de factores. Y dado que la relación técnica de sustitución es el cociente de esas productividades marginales, la relación técnica de sustitución también va a ser una función que dependa de la cantidad de factores productivos empleados. Al ser la curva isocuanta una curva convexa y suave, el valor de la relación técnica de sustitución en cada punto de la curva, es decir, para cada proceso productivo, será diferente y único, ya que en cada punto la tangente de la curva isocuanta es distinta. La relación técnica de sustitución depende únicamente de la tecnología disponible. No importa ninguna cuestión referida al precio de los factores, puesto que la relación técnica de sustitución nos está informando de la tasa de sustitución tecnológica entre factores productivos. Todo el desarrollo anterior lo hemos hecho para el caso de la relación técnica de sustitución de capital por trabajo. Pero también podemos definir la inversa, es decir, la relación técnica de sustitución de trabajo por capital.
para lo cual podéis realizar un desarrollo análogo, pero con las interpretaciones y fórmulas a la inversa. En la siguiente transparencia vamos a enunciar una propiedad muy importante de la relación técnica de sustitución, que es su principio de decrecimiento. El principio de decrecimiento de la relación técnica de sustitución vamos a ver que tiene un enunciado de interpretación análogos al del caso del principio de decrecimiento de la relación marginal de sustitución que vimos en la teoría del consumo. El enunciado de este principio de decrecimiento de la relación técnica de sustitución nos dice que la relación técnica de sustitución de capital por trabajo decrece a medida que aumenta la cantidad del factor trabajo cuando nos movemos a lo largo de una misma curva isocuanta. O enunciado al revés, que a medida que disminuye el factor trabajo, aumenta la relación técnica de sustitución de capital por trabajo cuando nos movemos a lo largo de una misma curva isocuanta. Para obtener este enunciado, podemos hacerlo de una manera analítica, derivando la relación técnica de sustitución respecto de la cantidad de trabajo y comprobando que esta derivada es negativa, porque nos informará de cómo varía la relación técnica de sustitución al variar la cantidad de trabajo, o también gráficamente. Este principio lo que nos dice es que la recta tangente a la curva isocuanta se va haciendo cada vez más plana, es decir, se va reduciendo en valor absoluto la pendiente de la curva a medida que aumenta la cantidad de trabajo. En términos gráficos, esto es consecuencia de la convexidad de la curva isocuanta. Partimos de un proceso productivo A que nos permite obtener una cantidad Q0 de output y pasamos a otro proceso productivo B que se encuentra en la misma curva isocuanta, es decir, permite obtener la misma cantidad Q super 0 de output. La relación técnica de sustitución de capital por trabajo en el proceso productivo A habíamos concluido que era la pendiente de la recta tangente a la curva isocuanta en dicho proceso productivo. Por lo que gráficamente trazamos la recta tangente de la isocuanta a ese proceso productivo A y esta tangente marca un ángulo alfa que tiene asociada un valor de la tangente de alfa que coincide con el valor de la relación técnica de sustitución de capital por trabajo para dicho proceso productivo. De la misma forma, la relación técnica de sustitución de capital por trabajo en el proceso productivo B, habíamos concluido que su valor será la pendiente de la recta tangente a la curva isocuanta en dicho proceso productivo, por lo que gráficamente trazamos la recta tangente de la isocuanta que pasa por ese punto de B, y esta tangente marca un ángulo beta que tiene asociado un valor de la tangente de ese ángulo beta que coincide con el valor de la relación técnica de sustitución de capital por trabajo para el proceso productivo B. Se observa que, debido a la convexidad de la curva, la tangente del ángulo beta es mayor en valor absoluto que la tangente del ángulo alfa. Pero, ¿qué significado económico tiene este principio de decrecimiento de la relación técnica de sustitución? Lo que nos está diciendo este principio es que, a medida que se dispone de menos cantidad de un factor productivo, cada vez es más difícil sustituirlo por el otro factor y seguir produciendo la misma cantidad de output. Esto se debe a que los factores se sustituyen de manera imperfecta, porque existe un límite a la sustituibilidad de factores. Pensemos que en un proceso productivo, por mucho que queramos despedir trabajadores y sustituirlos por máquinas, llegará un momento que ciertas actividades son muy difícilmente realizables por máquinas que no cuenten con el trabajo humano necesario. Este principio de decrecimiento de la relación técnica de sustitución es equivalente a que se cumpla que las curvas isocuantas sean estrictamente convexas, según hemos visto más arriba, que es lo que debe ocurrir de una manera gráfica.
A continuación vamos a hacer un ejercicio numérico, cuyo enunciado nos da la función de producción Q es igual a 6 por trabajo elevado a 1/3 por capital elevado a 1/2, y nos pide, en primer lugar, obtener la expresión matemática de la relación técnica de sustitución de capital por trabajo. Una de las propiedades de la relación técnica de sustitución, acabamos de enunciar que es que esta relación técnica de sustitución equivale al cociente de las productividades marginales, por lo que necesitaremos las expresiones matemáticas de las productividades marginales que ya obtuvimos para esta misma función de producción en un ejercicio previo y que mostramos ahora en la transparencia. Puesto que la relación técnica de sustitución es igual al cociente de estas productividades marginales, lo único que tenemos que hacer es sustituir las expresiones matemáticas de las mismas en el cociente y simplificar todo aquello que se pueda simplificar. Aquí de nuevo recuerdo la importancia de saber trabajar con exponentes fraccionarios, que es imprescindible en toda la teoría de la producción. El capital aparece elevado a 1/2 en el numerador y a menos 1/2 en el denominador, por lo que es el cociente de potencias de la misma base. Por lo tanto, restamos los exponentes y este capital se quedará en el numerador, como K elevado a 1/2 menos 1/2. Por su parte, el trabajo aparece en el numerador elevado a menos 2/3 y en el denominador elevado a 1/3. Por lo que podemos pasar al denominador cambiando el signo negativo y entonces tendremos un producto de potencias de la misma base, por lo que sumamos los exponentes. De tal forma que ambas sumas de exponentes nos dan que eso es igual a la unidad. Y de esta manera la expresión analítica de la relación marginal de sustitución de capital por trabajo nos queda como 2K partido de 3 por L. El siguiente apartado nos pide calcular el valor de la relación técnica de sustitución para un proceso productivo que emplea 8 unidades de trabajo y 4 de capital. Lo que debemos hacer es reemplazar esas cantidades de inputs en la expresión que acabamos de obtener de la relación técnica de sustitución. Por lo que nos quedará en el numerador 2 por 4 y dividido de 3 por 8, lo que da igual a 1/3. 0,33 será el valor de la relación técnica de sustitución en ese proceso productivo. A continuación, nos piden interpretar económicamente este resultado. La interpretación será la siguiente. Si un empresario está empleando 8 unidades de trabajo y 4 de capital, por lo que está produciendo 24 unidades de producto, al reemplazar estas cantidades de inputs en la función de producción, entonces, si quiere despedir a un trabajador y seguir produciendo esas 24 unidades de output, podrá hacerlo si reemplaza esa unidad de trabajo que quiere despedir por 0,33 unidades de capital. El siguiente apartado nos da otro proceso productivo que emplea una unidad de trabajo y 16 de capital y nos pide calcular la nueva relación técnica de sustitución para esa combinación de factores y explicar por qué existe diferencia de valores con la que acabamos de obtener. Fijaros que con esta combinación de factores, en primer lugar hay que comprobar que el empresario continúa en la misma curva isocuanta, puesto que si no las relaciones técnicas de sustitución no serían directamente comparables. Si reemplazamos las unidades de factores 1 y 16 en la función de producción, se obtiene que el output también es 24 unidades físicas. Para calcular el valor de la relación técnica de sustitución para este nuevo proceso productivo, sustituimos en la expresión analítica de la relación técnica de sustitución las cantidades de factores. Y al realizar los cálculos, obtenemos que el valor de la relación técnica de sustitución es ahora 10,67. Este valor es mucho mayor que el obtenido para el otro proceso productivo, 10,67 frente a 0,33. Esto es así porque en esta nueva situación el empresario se encuentra en un proceso productivo que emplea muy poca cantidad de factor trabajo,
por lo que renunciar a una unidad adicional de factor trabajo y querer seguir produciendo lo mismo solo puede ser a costa de reemplazar esa unidad de trabajo por muchas unidades de capital. Mientras que en el otro proceso productivo teníamos muchas unidades de trabajo, en concreto 8, por lo que renunciar a una unidad de trabajo y seguir produciendo lo mismo solo suponía que tuviéramos que aumentar la cantidad de capital en 0,33 unidades. El ejercicio también nos pide demostrar si se cumple el principio de decrecimiento de la relación técnica de sustitución. Para lo cual, debemos derivar la relación técnica de sustitución respecto de la cantidad de trabajo. Y si el principio de decrecimiento de la relación técnica de sustitución se cumple, esta derivada debe ser negativa. Hay que tener en cuenta que la relación técnica de sustitución depende de trabajo y de capital. Pero este último, el capital, dado que nos movemos a lo largo de una misma curva isocuanta, también depende del factor trabajo. Por lo que al derivarse la relación técnica de sustitución respecto de trabajo, debemos tener en cuenta que esta variable, el trabajo, afecta a la relación técnica de sustitución tanto directamente a través de sí misma como indirectamente a través del capital. Y esto nos obliga a aplicar la conocida como regla de la cadena, que consistirá en hacer la derivada parcial de la relación técnica de sustitución respecto de trabajo y multiplicarla por la derivada de trabajo respecto de sí mismo, y sumarle la derivada parcial de la relación técnica de sustitución respecto del capital y multiplicarla por la derivada del capital respecto del trabajo. Para calcular la derivada parcial de la relación técnica de sustitución respecto del trabajo, tomamos la expresión matemática que hemos obtenido arriba de la relación técnica de sustitución y hacemos la derivada, en este caso, del cociente, que va a ser la derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es menos 2k, por la derivada del denominador respecto de L, que es 1. Y todo ello dividido por el denominador al cuadrado, que es L al cuadrado. Esta derivada parcial se multiplica por la derivada de L respecto de sí misma, que es 1. Y a continuación calculamos la derivada parcial de la relación técnica de sustitución respecto del capital, para lo cual de nuevo tomamos la expresión matemática que hemos obtenido arriba de la relación técnica de sustitución y hacemos la derivada respecto del capital, que en este caso, como aparece en el numerador, pues la derivada va a ser 2 partido por 3L. Esta derivada parcial la multiplicamos por la derivada del capital respecto del trabajo, que no es otra cosa que la relación técnica de sustitución cambiada de signo, como hemos visto en los desarrollos teóricos previos que hemos realizado en este vídeo. Fijaros que ambos términos, al ser las cantidades de inputs positivas, aparecen con signo negativo, por lo que la suma de dos términos negativos nos llevan a concluir que la derivada de la relación técnica de sustitución respecto del trabajo va a ser negativa, y por lo tanto que se cumple el principio de decrecimiento de la relación técnica de sustitución. Y ya por último, y esto queda para que lo desarrolléis vosotros, el ejercicio nos pide que respondamos a los apartados anteriores, pero para el caso en el que lo que se nos pide es la relación técnica de sustitución de trabajo por capital, es decir, RTS super L sub K.